Vamos a Hechos capítulo 11 y yo quiero hablarle de el nacimiento de una iglesia victoriosa. El nacimiento de una iglesia victoriosa. Este nacimiento quizá es el más importante que se registra en el libro de Hechos. El que más ha impactado naciones. Y le estoy hablando de la iglesia en Antioquía, donde hasta se les cambió el nombre o se les puso el nombre de cristianos a los seguidores de Cristo. Leemos la palabra desde el versículo 19 al 26. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre, te doy gracias por estos 20 años. Te damos gracias por Nueva Creación. Te damos gracias porque tú estableciste esta congregación, este ministerio en este lugar. Te damos gracias porque tus planes y propósitos son perfectos. Gracias por la vida de los pastores, gracias por la familia pastoral. Gracias por toda esta congregación, gracias por aquellos que están en línea. Bendíceles también en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es el nacimiento de una iglesia victoriosa? ¿De qué forma nace esa iglesia que va a impactar al mundo? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la forma que nace una iglesia? Y podemos ver en esta historia algunos pasos. Fíjese nada más, esta es la cuarta persecución que hay en el libro de los Hechos. La cuarta persecución. Y los cristianos empezaron a ser esparcidos. Y dice que empezaron a viajar por diferentes lugares, pero no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero bendito Dios cuando llegaron a Antioquía. Bendito Dios por esas personas, pero había entre ellos. Primer punto. Mire nada más lo que sucede para que nazca una iglesia victoriosa. Primero tenemos que reconocer que hay una necesidad. Hay una necesidad. Yo entiendo que antes de esto hay tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda, de guianza del Señor. Pero no sucede nada hasta que se predica la palabra.
hasta que la palabra de Dios es expuesta a las multitudes, a las diferentes personas, no importando raza, nacionalidad, no importando de dónde venga, la palabra debe de ser predicada. La única forma de establecer una iglesia victoriosa es predicando la palabra de Dios, es dando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es a lo que Dios ha llamado a Iglesia Nueva Creación, a predicar a Cristo, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesús. A veces, hermanos, llegan dificultades, momentos difíciles. A veces, hermano, como este año ha sido un año lleno de desafíos, lleno de emociones, y dice uno, Dios santo, les digo que se vengan, pero ¿y qué tal si se me enferman y se me muere alguno? Pues lo enterramos. No quiero ser sarcástico, pero pues es el proceso. Dice esta palabra, bendito Dios, mire, por estas personas, porque al principio solo estaban predicando, dice, a los judíos. Y no sé usted, pero uno se frustra predicarle solo a ciertas personas y que siempre lo rechazan. Porque eso era lo que sucedía particularmente con los judíos. Ellos predicaban, donde llegaban, siempre iban a la sinagoga para predicarle primero a los judíos. Y siempre lo rechazaban. Bendito Dios, porque cuando llegaron a Antioquía, dice esta palabra, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Bendito Dios cuando te atreves a romper los moldes. Bendito Dios cuando tú, jovencito, jovencita, te atreves a darte a conocer que eres un hijo, una hija de Dios en la escuela, en la universidad, que te das tu lugar y te comprometes a guardar tu testimonio en ese ambiente, en ese lugar. Que no tienes temor, no tienes vergüenza de decir que eres seguidor de Jesús. Bendito Dios por estos varones que se atrevieron a romper los moldes. A romper los moldes. Les voy a contar una historia. Cuentan de un hombre que andaba pescando. Yo no sé si era de El Salvador o de México, bueno, no sé, ¿verdad? Pero andaba en el lago con todo, pescando. Y sacaba los peces, sacaba grandes. Y sacaba una cinta métrica y lo medía. Y cuando los medía y estaban muy grandes, los tiraba de regreso al agua. Luego sacaba otro y lo medía, estaba pequeñito y se lo guardaba. Y alguien lo vio y dijo, oiga, ¿y usted qué hace? Dice, ¿usted hace las cosas al revés? Siempre nos queremos llevar los grandes y los pequeños los soltamos. Fíjese, dice que estos grandes no caben en el sartén que tengo. Lo que es cuando no puedes quebrar los moldes, ¿verdad? Lo que es estar encasquetado en una manera de pensar. No caben en mi sartén, no caben en mi capacidad, no cabe en mi habilidad, no cabe en mi manera de pensar, en cómo yo fui formado, cómo yo crecí, cómo yo fui establecido. Hágame el favor. Soy el primer pastor que salió de un pueblito en el norte de El Salvador, Chalatenango, un pueblito que se llama San Isidro Labrador, que usted no lo encuentra ni en el mapa. Cuando volvieron a rehacer el mapa después de la guerra, se les olvidó ponerlo en el mapa.
Se les olvidó ponerlo, así que se imagina, un pueblito insignificante, pero Dios de ahí me sacó. No importa dónde naciste, lo que importa es quién es tu Dios y a dónde Él te quiere llevar. No importa en qué condiciones naciste, nueva creación. Si naciste en el corredor de una casa, en un cuarto, en un lugarcito por ahí, no importa el lugar donde nacimos, sino a dónde nos quiere llevar el Dios que tenemos, el Dios todopoderoso que quiere llevarnos a cosas grandes, porque Él tiene cosas grandes también para ti, nueva creación, para ustedes, pastores, para toda la congregación. Dios tiene cosas grandes. Bendito Dios. Mire, estas personas nunca se imaginaron lo que iba a suceder. Nunca pensaron ellos, vamos a establecer una iglesia que se mueva el Espíritu Santo, una iglesia guiada por el Espíritu Santo, una iglesia misionera que va a enviar misioneros alrededor del mundo, una iglesia que va a impactar las naciones. Nunca pensaron eso ellos. Pero Dios, que nos da mucho más de lo que nosotros entendemos o somos capaces de entender y de creer, Él hace las cosas mucho más grandes, amén, de lo que nosotros somos capaces de entender o percibir. Bendito Dios. Así que una iglesia victoriosa no se establece sacando un grupo de personas de otra iglesia establecida y me los llevo y yo voy a plantar mi propia iglesia. Dijeron algunos por ahí, si René lo hizo, que está pastoreando y tiene iglesia, yo también puedo entonces empezar una. Dije. Como que fuera changarro. Como que si nomás es de ir a abrir el changarro ahí a ver qué vendo. Si él dice, está pastoreando una iglesia, dice, y Dios lo ha bendecido, yo también, dice, métase a ver cómo le va. Y no es amenaza, es una realidad. No se trata de sacar un grupito de personas, no se trata de poner en mal a alguien para ganarme a la persona. Se trata de predicar el evangelio a gente nueva, a gente que necesita, que tiene una necesidad, que deben de ser alcanzados con el evangelio del Señor Jesús, amén. Dice esta palabra claramente que predicaron anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y cuando anuncias el evangelio del Señor Jesús, hay resultados. Mira el verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Grábese esto bien claro. A veces nos cansamos. Dicen por ahí, you preaching to the choir, ¿verdad? Es cuando le predicas y le predicas a la familia o al compañero de trabajo y parece que no llega a ningún lado. Parece que no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Cuando esa persona esté en un apuro, cuando esa persona esté en una necesidad, ¿a quién cree que van a venir? ¿A quién cree que le van a pedir ayuda? ¿A quién cree que le van a pedir oración? A aquel que les ha estado hablando del Señor. Aquel que le dijo que orando hay respuesta. Así que no pares de predicar la palabra, no pares de compartir tu fe. Gloria a Cristo. Yo en estos escenarios a veces consumo agua porque los nervios no dejan de estorbar un poquito al estar enfrente de, y en un aniversario de 20 años, dijo que. Pero bueno, Dios nos ayude, ¿verdad? Observa, dice esta palabra, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cuántos saben que la mano de Dios está con Iglesia Nueva Creación? La mano del Señor ha estado con los pastores Márquez y por eso todavía están de pie. Amén. Y por eso no han cuiteado. Yo no sé cuántas veces ellos han sentido, ay, yo creo que ya vamos a tirar la toalla, vamos a cuitear, como dice el americano, ya no aguanto más. Pero ¿sabes qué? La mano de Dios ha estado ahí para sostenernos.
Y cuando pensamos que no está viendo resultados, Dios nos da cosecha de almas. Usted sabe que nosotros hemos visto la conversión de muchas almas durante la pandemia, durante el tiempo que estuvimos en el estacionamiento de la iglesia. Y ahora que hemos estado adentro, hemos bautizado gente. Dios está haciendo algo. Porque cuando la palabra de Dios se predica, van a haber resultados. Siga predicando su fe, siga compartiendo su fe, siga predicando a Cristo. Esa es la manera correcta de tener una iglesia victoriosa. Esa es la manera correcta y apropiada de que la iglesia avance y crezca. Observa el siguiente punto, versos 22 al 24. A muchos no nos gusta. Una iglesia victoriosa es una iglesia que está bajo autoridad. Bajo autoridad. Una iglesia que va a vivir en victoria necesita estar bajo autoridad. Observa lo que sucede. Dice la palabra, llegó la noticia, dice, de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén es la madre, la que se había fundado. Pero se dieron cuenta cuando Pedro fue con Cornelio, ellos querían saber, llamaron a Pedro para que diera un reporte. Ellos estaban siempre pendientes de lo que estaba sucediendo. Y cuando vieron que el evangelio se empezó a esparcir con los gentiles, querían saber qué estaba pasando. Y mira, dice la palabra, luego la noticia de estas cosas a oídos desde la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Observa, la iglesia que acabó de comenzar en Antioquía, no le preguntaron, bueno, ¿y a ti quién te mandó? Como dice mi suegro cuando llega alguien ahí que él cuenta historias. Dice, bueno, ¿y a usted quién lo convidó? Cuenta historias ahí de las que pasan allá en los ranchos. Bueno, ¿y a usted quién lo convidó? Dice, porque dijeron, vamos al pan y al café, y se pegan, dice, hasta los que no deben de ir. ¿Y a usted quién lo convidó? No preguntaron, ¿y a usted quién lo convidó? Sino que lo vieron como alguien que venía de la iglesia madre, de la iglesia donde había comenzado todo, y no lo rechazaron. Y como era un varón lleno del Espíritu Santo, lleno, y traía el respaldo de Dios con él, dice la palabra que cuando llegó y vio la gracia, no empezó a ver, estos son gentiles, como hizo Pedro, ¿se acuerdan? A mí no se me permite juntarme con ustedes. No empezó con esas cosas, sino que se regocijó aquel varón, dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón se mantuviesen firmes en la fe. Hoy yo exhorto a toda la iglesia Nueva Creación, manténgase firme en la fe, manténgase firme apoyando a sus pastores, valórenlos, aprécienlos, reconozcan el trabajo que ellos hacen, porque ustedes no saben los desvelos que a veces lleva uno como pastor. Los desvelos, los ayunos, las situaciones que a veces se dan. Me dijo alguien una vez, dice, pero usted tiene muy buena reputación ahí, dice, con mucha gente. Yo creo que le habían hablado algunas buenas cosas. Pues algunos hablan bien de mí, le digo. Pero si yo le dijera de todos los que hablan mal, pero yo a ellos no los escucho, hermano, que los escuche alguien más. Yo sigo mi camino adelante, yo sirvo a Cristo, y lo menos que necesito es que alguien, hermano, llegue a echarme basura a mi morralito ahí. Lo último que yo necesito es eso. Hay que digan las cosas que quieran, porque uno se da cuenta, quiera o no se da cuenta. Entonces, mire, este varón era un varón sano, un varón lleno del Espíritu Santo, un varón que quería el bienestar de ellos. Y dice que llegó y fue de gran bendición. Esta iglesia no tuvo problema que llegaran a supervisarle su trabajo.
que llegaran a preguntarle, bueno, ¿y cómo es que comenzó esta obra? Yo preguntaba a la pastora, dígame, le digo yo, porque al estar estudiando y Dios me da esta palabra, y yo nunca había visto estos puntos que dice, había pasado de noche cada vez que lo leía. Y de repente digo, wow, miren nada más. Y empezó Dios a ministrar mi vida. Porque yo siento que a nosotros también Dios nos ha llamado así para cosas grandes. Dios nos ha llamado para marcar historia. Dios nos ha llamado para ser protagonistas. No estar en un escenario, pero para dar a conocer a Cristo. Amén. Observe esto que sucede aquí es interesante. Dice que se regocijaron, dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando te sometes a estar bajo autoridad, Dios bendice, Dios multiplica, Dios añade. Tanto uno como miembro necesita someterse, y los pastores necesitamos someternos también. En inglés dice accountability, o sea, el dar cuentas a alguien, el tener a alguien a quien darle cuentas, a quien reportarle lo que está sucediendo. Cuando viajo a México, las obras que estamos apoyando en México, en El Salvador y en otros lugares, y comienzo a hablar con los pastores y veo lo que Dios está haciendo en aquellos lugares. Mira qué bonito se siente escuchar un reporte de lo que está sucediendo. Lo que un día comenzó con un misionero, un hermano que dijo, yo me voy a mi tierra para ir a alcanzar a mi familia, a mi gente. Ahora está una iglesia establecida en ese lugar y ya tiene como 4 iglesias más establecidas en diferentes lugares. Sabes que tú no sabes hasta dónde va a llegar el impacto de lo que Dios les ha llamado a hacer. Pastores Márquez, Dios todavía no ha terminado con ustedes. Dios todavía no ha terminado con la familia Márquez. Dios todavía tiene grandes proyectos. Dios todavía tiene grandes proyectos para todos aquí. Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué más hace una iglesia victoriosa? Una iglesia victoriosa, una iglesia bendecida, restaura a los marginados. Busca a los que están marginados, a los que están olvidados, abandonados. Observa lo que sucede aquí enseguida. Mira lo que hace Bernabé. Verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Observa, Saulo se acababa de convertir en el camino a Damasco. Saulo regresa a Jerusalén después de que es bautizado y que recupera la vista. Pero usted estudia un poquito la historia y le tenían miedo. Este es el que nos perseguía, y la gente salía corriendo en vez de acercársele. Y entonces Saulo, yo creo, tomó algún tiempo tratando de integrarse, tratando de entrar y ser parte de la iglesia, y en ningún lado lo aceptaban, porque tenía la fama de ser el matón del pueblo. Usted sabe, ¿no? Allá en los pueblitos de donde venimos nosotros, siempre había 1 o 2 matones que siempre se reconocían. Cuidado, cuando no te metas con eso, ¿verdad? Así era Saulo, era el matón. Entonces, cuando él quería contar la historia de que Cristo se le había aparecido en el camino a Damasco, no le creían, no lo escuchaban. Pero Bernabé, siendo parte ya de la iglesia en Antioquía, sabía de Saulo, sabía que tal vez estaba pasando por un momento difícil, y se fue derecho a Tarso, derecho al lugar
donde podía encontrarlo. Y se lo trajo con él. Y empezó a ministrarlo y empezó a ayudarlo. Fíjense, es increíble pensar de Pablo, ya como nosotros lo conocemos, de esa forma, ¿verdad? Es fuera de nuestra, porque nosotros siempre reconocemos al gran apóstol Pablo, el gran hombre de Dios, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y de esa forma lo vemos. Para mí, al hablar de Pablo, yo digo, es el cristiano más apegado a Cristo que ha existido en la historia. Al ver a ese hombre, se convirtió y Dios transformó al mundo a través de él. Aleluya. Es impactante. ¿Cómo lo lograron? La iglesia de Antioquía, por medio de Bernabé, trajeron a Saulo y empezaron a discipularlo, a prepararlo, porque Saulo tenía el conocimiento, Saulo era un maestro, Saulo conocía la palabra, Saulo podía ser un elemento útil en la obra. Entonces Bernabé fue y lo trajo. Y vaya, qué labor la que emprendieron ahí. Una iglesia victoriosa se preocupa por los que están marginados, por los que están caídos, por los que nadie se preocupa de ellos. Una iglesia victoriosa va a aquellos que nadie quiere ir. Mire, a mí me han preguntado en El Salvador que dice, pues que usted no tiene algo más que hacer cuando viene a El Salvador, que se va a las prisiones donde están todos esos mareros. Los mareros en El Salvador es esa parte de la sociedad que nadie quiere relacionarse con ellos. Nadie quiere nada con ellos. Es como la escoria, es el desecho. Aquí es un lujo hacerse tatuajes y la gente, yo no le recomiendo a los cristianos que se lo hagan, ¿verdad? Pero en El Salvador, en Centroamérica, a usted le miran su tatuaje y dicen, no, este es marero, y si no le reconocen que es la MS o que es la 18, dicen, que sabe qué otra plaga será. Ya salió una nueva, dicen por ahí. Y mi sobrino está predicándoles a los presos en El Salvador y está alcanzando muchos de ellos. A mí me ha dado reportes en un año 200, 160, 200 bautizos, conversiones más de 400, más de 500 personas. Pero bautizos 160, ya quisiera esos números yo en Filadelfia, hermano. Ya quisiera usted también ver esos números aquí en Nueva Creación, ¿verdad? Ya quisiéramos ver esos números nosotros. Entonces se están convirtiendo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué le han dicho algunos líderes del Salvador con los que él se congregaba antes que se viniese para acá? Dice, ay, hermano Roberto, ¿qué hace usted predicándole a esa gente? No tiene esperanza. Esa gente no, olvide, ya están condenados, déjelos ahí. Si usted lo que quiere es predicar, abra una iglesia. Mire, tío, me dijo, me he tenido que apartar de esa gente porque no me van a enfermar también a mí. Tienes razón, le dije yo, tienes razón. Eso es increíble que líderes den esa clase de opinión. Pero lamentablemente, a veces aún dentro del pueblo de Dios, hay gente indiferente, hay gente que no los enciende nada. Usted puede estar ahí cantando, alabando a Dios, que mi Dios hace maravillas y todo. Y está la persona fría, descongelada, como momia, y dice uno, Dios santo, dale aunque sea un toque eléctrico para que ejecútalo, electrocútalo como sea.
Es increíble, es increíble. A ellos Dios los ama también. Y son almas que van a vivir para siempre, ya sea con Cristo en la eternidad o separados de Cristo en la condenación eterna. Entonces, el hecho que se hayan metido en una pandilla, en una ganga, no significa que Dios no los ama. Yo admiro a este hombre Bernabé. Ir a buscar al matón de Pablo, de Saulo, porque todavía se llamaba Saulo, se le cambia el nombre hasta en el capítulo 13. Ir a buscarlo y decirle, mira, vente para acá, acá no te conocen que eras el matón. Y se lo lleva. Y está preparando a uno de los más grandes misioneros que han existido en la historia. Nueva creación. Pastores, Dios les ha llamado para buscar a los marginados, para buscar a los que parece que no tienen esperanza, a los que están olvidados, a los que nadie quiere ir. Dios los ha llamado para llevarles esperanza, para llevarles una palabra de esperanza, para decirles que todavía Cristo les ama y que pueden tener solución, respuesta de parte de Dios en sus vidas. Bendito Dios. Observa también algo más de una iglesia victoriosa. Verso 29 y 30. Esta parte a veces no nos gusta, porque a veces, ¿verdad? ¿Qué quise decir con eso? Nos cala el codo, ¿verdad? Mira, una iglesia victoriosa es una iglesia generosa. Una iglesia que no es indiferente a la necesidad. Observa lo que hacen. Dice que descendieron unos profetas y empezaron a dar palabra profética, que se acercaba una gran hambre, una crisis, una hambruna. Y en toda la tierra, dice. Y luego dice, y esto sucedió en tiempos de Claudio, o sea, hay historia de que esto sucedió. Esto no se las inventaban, hermano, estaba hablando en serio. Y el verso 29 da una palabra bien interesante. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Mire lo que anda haciendo Saulo ya. Mire lo que hace una persona marginada cerca de un hombre como Bernabé, que significa hijo de consolación. Mire lo que sucede. Lo prepararon y aquí hasta era de tanta confianza que lo enviaron a llevar la colecta, las ofrendas que habían recibido para ayudar a aquellas personas. Mandaron a Bernabé y a Saulo. Nueva creación. Dios te ha llamado para ser una iglesia generosa, para ser una iglesia emprendedora, para ser una iglesia que entendamos que toda la plata y el oro son de nuestro Dios y que Él la da a quien Él quiere, y que cuando surge una necesidad, nuestro proveedor es Dios, y Él casi siempre provee. Lo he visto una y otra vez. Nosotros nos metimos en proyectos misioneros, empezamos con Alejandro allá en Michoacán. Empezamos a participar en diferentes lugares allí en Michoacán. Después surge la situación de mi sobrino Roberto Carlos. Le digo que cada vez que hemos preparado a alguien, que yo digo es como mi mano derecha, y me está ayudando a predicar, me está ayudando a enseñar, me está ayudando en todas las áreas.
parece que solamente lo preparamos y el Señor dice, lo tengo que enviar a tal lugar. Y yo quiero decirle, Señor, yo lo necesito aquí. ¿Por qué no llamas a uno de estos otros dormilones que no quieren hacer nada? ¿Por qué no llamas a estos que dicen que tienen un gran llamado, pero están esperando el llamado y nunca empiezan a hacer nada? No sé si has escuchado de esos. Oh, es que mi llamado es a las naciones. Y todavía no le hablan ni al vecino. Por favor, le digo yo, despierte. Despierte. La realidad es, hermano, que hay una gran necesidad y necesitan escuchar el mensaje de Cristo. ¿Y quiénes lo van a dar? Nosotros. Nosotros. Dios nos ha llamado para hacer luz, para hacer sal. Así que así empezamos y ahora estamos involucrados en los diferentes proyectos en México, en El Salvador, en Honduras hemos participado, en Sudamérica, en Senegal, estuvimos participando en este país islámico, Pakistán. Todos esos lugares, jamás en mi mente yo pensé que Iglesia Filadelfia, Dios nos iba a llevar a hacer una iglesia misionera, que pudiésemos invertir tantos recursos y personas que han sido enviados a los lugares. Y le doy la gloria a Cristo. En ningún momento estoy hablando para vanagloriarnos, sino dándole la gloria a Cristo porque nos ha hecho ser partícipes de estas cosas tan hermosas. Nueva creación. Dios les ha llamado para emprender cosas grandes, así como la iglesia en Antioquía, así como esa iglesia fue establecida, así Nueva Creación fue establecida para hacer una antorcha aquí en este lugar, para dar a conocer a Cristo, para que Cristo sea el centro de todo y muchas almas puedan venir a Cristo. Bendito Dios, dice la palabra que enviaron. Ahora, cuando hay crisis, cuando hay momentos difíciles, a veces es difícil desembolsar. Aprieta el águila, dijo el hermano, hasta que pega gritos antes de soltarlo. Y tristemente no es fácil. Pero ¿sabes qué? Cuando eres obediente, cuando eres sensible, Dios te bendice. Hemos visto la mano de Dios en este año 2020 como nunca. Nosotros, y no lo digo vanagloriándonos, sino como testimonio. Pensábamos que iba a estar difícil y que a ver cómo le vamos a hacer en esto y en esto, y dando gracias a Dios porque el templo está pagado, porque esto está pagado, porque todo. Bendito Dios por ello. Pero ¿sabes qué? Dios no para de sorprendernos. Hemos visto la provisión de Dios, hemos visto las finanzas, quizás como nunca. Porque nuestro proveedor es Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que suple las necesidades. No es Washington, no es la Reserva Nacional, no es nada de eso, sino Jehová Jireh. Él es tu proveedor, Nueva Creación. Él es el que suple, Él es el que da abundantemente, porque dice su palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y si usted lo cree, hermano, usted puede ser proveído conforme a sus riquezas en gloria. Usted puede ver la mano de Dios como nunca, aún en estos 2 meses que faltan, que ya vamos avanzando en el penúltimo mes del año. Porque nuestro Dios no está limitado, Él no depende, hermano, que a ver cómo está wow, ¿cómo le voy a hacer ahora para bendecir a si le quitaron el trabajo? Como que si Dios no se dio cuenta. Si a veces una puerta se cierra porque Dios te quiere abrir otra mejor.
Pero nosotros con una mente muy reducida, a veces decimos, ay, ¿ahora cómo le voy a hacer? Sabe que el Señor trajo a 2 millones de personas aproximadamente por 40 años en el desierto y ninguno se le murió de hambre. Ninguno se le murió de hambre. Se murieron por rebeldes, por cabezones. Se murieron por muchas otras razones, pero ninguno se murió de hambre. Porque Dios les proveyó. Entonces, una iglesia victoriosa es una iglesia generosa, una iglesia que da más allá de su capacidad. ¿Qué más hace una iglesia generosa, una iglesia victoriosa? Capítulo 13, versos 1, 2 y 3. Solo se lo voy a leer rápidamente y a resumir. Mira lo que sucede en la iglesia de Antioquía. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Una iglesia victoriosa es una iglesia donde se mueven los dones del Espíritu Santo, donde se mueve el poder del Espíritu Santo, donde no hacemos las cosas a ver qué pasa, a la suerte, a la aventura, como dicen. No, las hacemos porque el Espíritu Santo nos mueve, nos lleva a emprender cosas, amén. Él es el que guía a la iglesia, Él es el que está tomando las decisiones. Es increíble lo que sucede. Dice que estaban orando, ministrando estos al Señor, ayunando. Dijo el Espíritu Santo. Observe la dependencia del Espíritu Santo. Iglesia Nueva Creación, Dios te ha llamado para ser guiada por el Espíritu Santo, para someterte a la guianza y a los planes y propósitos del Espíritu Santo. Observa lo que sucede ahí. Dice que dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Esta iglesia no dijo: ay no, pero estos son muy útiles aquí, son tremendos maestros. ¿Quién nos va a predicar si se van ellos? ¿Quién se va a encargar de esto? ¿Quién se va a encargar de lo que hace Bernabé? Ellos no se pusieron a retener a aquellos líderes, sino que dice el verso 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Wow. Eso es impactante. Hay mucho que podríamos compartir aquí, pero yo no quiero alargarme más. Creo que hemos dicho suficiente. Iglesia Nueva Creación tuvieron un nacimiento humilde y sencillo como nosotros. Y dice aquella palabra allá del libro de Job: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande, dice la palabra, amén. Empezamos de una manera insignificante a veces en la sala de una casa, en el corredor de una casa. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios está guiando, cuando el Espíritu Santo está en ese proyecto, Dios va a hacer cosas grandes. Dios todavía no ha terminado con ustedes, pastores Márquez. Todavía hay cosas grandes para ustedes y para toda Nueva Creación. Levántese a hacer cosas grandes para Cristo. Levántese. Si Dios lo llama al campo misionero, hable con los pastores y yo creo que ellos contentos lo van a enviar. Aleluya. Y quién sabe, responda alguien, pero bueno. Heme aquí, envíalo a él, ¿verdad? Así se oye mejor. Porque dice: híjole, ¿qué tal si le digo heme aquí, me manda para África? ¿Y qué tiene? Cuando yo conocí a Hilario,
en un día caluroso, ahí cerca del lugar donde yo nací, Hilario Chávez. Ustedes lo conocieron, el que está en Senegal, que ahorita está en El Salvador. Fuimos a visitarlo, estaba en un campo misionero, comimos con él. Y me habían contado un poco de ese hombre, pero yo no sabía de todo lo que Dios tenía para ese hombre y todo lo que ese hombre era capaz de hacer. Cuando yo veo a ese hombre, me quito mis zapatos, mi sombrero delante de él. Ese hombre ha hecho cosas grandes. Es un apóstol Pablo del tiempo de ahora. Déjame decirte, a veces vemos a las personas humildes, sencillas, tal vez sin mucha preparación, pero los planes que Dios tiene es llevarlos al mundo. Es llevarlos, tal vez no en un jet privado, como algunos piensan que, sí, si me lleva de esa forma, sí, vamos. A Hawái me voy de misionero. Pero es que no siempre lo van a mandar a Hawái. Este hombre trabajó en todo El Salvador plantando iglesias. Empezó el proyecto Lempira en Honduras, plantó las primeras iglesias en Honduras. Y él no era el que estaba programado para ir a Senegal, era alguien más. Pero ese alguien más no quiso ir a la hora de las horas, yo lo conozco. Entonces le dijeron a Hilario, ¿se anima usted a irse para Senegal? Heme aquí, dijo. Fue entonces 5 años a Senegal. Iglesia Nueva Creación. Yo sé que están trabajando en misiones, pero Dios les ha llamado a hacer más. Dios ha llamado a Nueva Creación para cosas mucho más grandes. Estos 20 años han sido gloriosos. Piensen en los próximos 20 años lo que Dios tiene para Iglesia Nueva Creación. Levántese y resplandezca en la presencia de Cristo. Levántese y dé a conocer al Cristo victorioso, al Cristo que ha transformado su vida y nuestras vidas. El Cristo que nos ha llamado para marcar la diferencia, para hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Levántese, no se quede ahí diciendo, es que yo no sé hacer mucho, es que yo no puedo hacer mucho. Déjeme decirle, yo también así pensaba, pero bendito Dios que en su misericordia, hermano, ahí me voy a meter a diferentes lugares. Cuando todo estaba tan terrible en esa parte de Michoacán, decía, no vaya, hermano, no vaya. Ay, ¿por qué no? No que ande desafiando el peligro, sino que cuando oramos a Dios y no vemos una prohibición directa de parte de Dios, y hay un pueblo que está orando por nosotros, y ahí hay necesidad, vamos. Nuestro guardador no se duerme, he aquí no se adormecerá el que guarda a Israel, y el que guarda a Israel es el que te guarda a ti también, amén. Hemos ido a todos esos lugares en tiempos de guerra, en tiempos de peligro, y Dios nos ha guardado en su misericordia. Y Dios los guardará a ustedes también. Así que Dios bendiga a Iglesia Nueva Creación. ¿Me permite hacer una oración por usted? Póngase de pie, no le voy a decir que pase al frente porque ahorita estamos con todas estas limitaciones. Padre Santo, yo sé que todavía no terminas con Iglesia Nueva Creación, como tampoco has terminado con Filadelfia.